pueden ser líquidos o sólidos, y si el individuo son líquidos, sus esfínteres de arriba y de abajo del esófago están en orden, si está de pie, baja por la forma de la gravedad, si está tumbado, los mismos movimientos, el peristaltismo del esófago, lo harán llegar hasta el estómago, donde tendrá sus movimientos, se producirá la secreción de una serie de hormonas y ácidos para degradar más ese alimento, para que pueda pasar y esté de otra manera traducido, esté de otra manera vestido, para que pase a ese duodeno, donde la vesícula biliar y los jugos pancreáticos, estimulados desde las secreciones, desde una serie de señores, desde una serie de intérpretes que ya le ha mandado el estómago, segreguen su bilis y sus jugos pancreáticos y ayuden a que cambiarle la vestimenta a ese trozo de alimento para que vaya pasando por el intestino delgado, siga progresando, siga cambiando su estructura, siga adaptándose para poder atravesar, pasar a la sangre, a esos plexos sanguíneos, desde donde pasará directamente a porta por el hígado, y ese señor sí que será el que, digamos, va a seleccionar esto aquí, esto allá, para mandar las alimentaciones al resto del territorio. Esto tiene una serie, esto estamos hablando cuando está ocurriendo de una forma natural, en su tiempo, en su motilidad, en sus absorciones, cuando los impulsos nerviosos están en orden. Claro, cualquier patología a este nivel, imaginen que es que de ahí sale todo, pues incide de una forma general al resto del territorio orgánico. Entonces, es claro que aquí, por ejemplo, se me ocurre que cuando mandamos a una persona, o mandábamos, que yo ahora ya no, y hablaba en el programa anterior cómo la independencia neuronal del tubo digestivo era la que nos explicaba un poco la forma de reaccionar desde los centros nerviosos, desde los puntos de acupuntura, cuando trabajamos directamente con algún punto de estómago, con algún punto de intestino delgado, de intestino grueso, y cómo, por ejemplo, en un proceso de estreñimiento, vemos que nuestros pacientes se regulan. Pacientes, cuidado, que están ya acostumbrados durante años, pero estoy hablando de años, 10, 20 años, acostumbrados a este tipo de fármacos y ya no les hace nada. Nada en absoluto. Es más, en algunos casos incluso les provocan reacciones que no son deseables, y si además tienen otras patologías que ya, al ir analizando aquí las reacciones adversas, son patologías que ya vemos que en algún caso, yo me atrevo a decir que son origen del inicio de este tratamiento, de esos tratamientos medicamentosos, que en los libros se catalogan así como las más graves, que desencadenan el choque anafiláctico con una serie de patologías que son de entrada por la puerta de urgencias, directamente trabajar con el paciente a nivel rapidísimo, porque si no entra en coma y indefectiblemente muere. Entonces los medicamentos tienen sus problemas, y como además cada día se desarrollan nuevos medicamentos, nuevos fármacos con estructuras completamente distintas cada día, se generan también nuevas alergias, puesto que si sabemos, y esto está escrito desde hace años, miles de años, si sabemos que en principio de base las alergias parten de la base, se inician, las desencadena, independientemente de que nos hablemos luego que si las inmunoglobulinas, los linfocitos, pero el patrón, el jefe de esos factores desencadenantes es el hígado, que es, ya estamos viendo cómo la sangre pasa por la porta, por el hígado, y ya vemos que es el hígado el que es el laboratorio de todo eso. Luego el hígado tiene que tener en su computadora central el archivo de lo que es de la casa, de lo que no es de la casa, y entre los dos lo que puede y lo que no puede admitir, lo que debe rechazar y
llamar inmediatamente a los geos para que lo expulsen. ¿Qué pasa? Que cuando la reacción de esos geos es desmesurada, se produce la guerra civil, se produce el choque anafiláctico, que es morirse la media España. Aquí yace media España, que decía un poeta, y la mató la otra media. Pues esto es un poco lo que pasa con el choque anafiláctico. Entonces está claro que un cuerpo humano no puede vivir porque medio mate al otro, porque acaba matándose. Se le escapa de las manos el ejército, se le escapa de las manos los antiterroristas, se le escapa de las manos el GAL, y ya está el lío armado, ¿no? Bueno, pues en el sentido de la patología del tubo digestivo, está claro que todo eso que hemos estado contando, de la progresión del bolo alimenticio hasta la defecación, todo tiene que ir cuadrado en un tiempo. Básicamente, en la onda peristáltica, la razón exacta, como debe moverse un intestino las veces que tenemos que ir al cuarto de baño, es por la mañana, básicamente, una vez. Esto es así. Entonces, todo lo que sea alterar en el tiempo, en la distensión, en la producción de gases, cuando decíamos que el páncreas tiene una función importantísima, que bueno, hay personas mayores, ya ancianas, con, pues, no sé, 75, 80 años, que seguro que alguna señora, si nos está viendo, estará de acuerdo conmigo en que después de comer es propensa a hacer muchos gases y siente una opresión, que además el aumento de gases en muchos casos, en general, gran parte de la patología o mucha patología del esófago se enmascara o se puede, hay que hacer diagnóstico diferencial, es decir, hay que despistar, hay que descartar un problema de corazón. Como además actualmente está tan de moda, no tan de moda, desgraciadamente se producen tantos infartos, pues claro, en algún caso, incluso la producción de gases en exceso, pues simula la sensación de opresión aquí en el pecho, y esa sensación que reproduce el meridiano de pericardio, y que bueno, es evidentemente, decimos en medicina moderna, patognomónica, pero bueno, no estamos hablando en plan técnico, ni estamos hablando para los técnicos, estamos hablando para nuestros amigos. Pues bien, es exacto, refiere exactamente la existencia de un infarto, ese tipo de dolor de pecho y el dolor que se viene por este lado, por el hombro. En algún caso, tengamos en cuenta que el estómago, hemos visto que tenemos el esófago con el esfínter superior, el esófago con su esfínter, que es un tubo, nada más, con una, bueno, tiene una estructura, si cortáramos esto visto a lo grande, bueno, pues una mucosa, una muscularis mucosa, la fibra, los nervios, aquí los de Mexmer, que fue el señor que los inventó, pero vamos, son un grupo de nervios, luego aquí viene una placa muscular longitudinal, ¿para qué? Para ayudar a la progresión del bolo alimenticio, y aquí hay otra placa nerviosa. Pues bien, hemos visto que la función es que tiene que ir progresando. Cuando llega al estómago hay un esfínter que, bueno, que está ayudando a que, porque la mucosa del esófago es distinta básicamente a la del estómago en cuanto a la producción secretora del estómago, por cuanto tiene ácido, por cuanto tiene una serie de hormonas, por cuanto tiene una serie de productos agresivos, y que claro que no está preparado el esófago para soportar el reflujo de eso, que es lo que ocurre, por ejemplo, en la hernia de hiato, o en la regurgitación, o en el vómito. Pues bien, el estómago tiene, todos sabemos que tiene forma de gaita gallega, y aquí es lo que llaman el fundus, que es donde se producen los gases de la fermentación de los alimentos, de ese cambio de vestimenta que se le produce al alimento desde que pasa del esófago a otro salón, que es el estómago. Y claro, ahí hay que ir de otra manera. Cuando usted va a una fiesta de su vecino, que es una boda, usted no va con el mono de trabajo, o con el mono con el que se pone para arreglar su jardín, o con los vaqueros que se pone para ir a la sierra. Bueno, pues normalmente cuando a uno le invitan a una boda, tiene que ofrecer su respeto, tiene que ofrecer su alegría para acompañar a los novios, y usted, bueno, pues procura ir bien aseado, bien vestido. Bueno, pues en este distinto salón
hay que cambiarse también la vestimenta. Y son todas esas sustancias que produce el estómago las que cambian la vestimenta. Pero claro, esos cambios de vestimenta producen una serie de gases. Y esos gases se acumulan en lo que se llama cámara gástrica. ¿Dónde suben los gases? Es lógico, usted está fumando un cigarrillo, ¿para dónde va el humo? Para arriba. Bueno, pues los gases en un sitio donde básicamente hay líquidos, bueno, pues los gases se van a quedar arriba, en la cámara gástrica. Bueno, pues esa cámara, cuando hay, y claro, el estómago tiene una capacidad definida, cada estómago tiene su capacidad. Estamos hablando de un estómago sin tocar a nivel de cirugía, cuidado, porque como lo hayamos tocado a nivel de cirugía, la cosa cambia. Entonces, cuando la producción de fermentos, la fermentación de los alimentos es excesiva, cuando a lo mejor la secreción gástrica no es la adecuada, hay una hipocloridria, que sería una disminución de la producción de clorhídrico, del ácido que hay para cambiar la vestimenta del bolo alimenticio, eso aumenta la cámara. Pero claro, es que justo encima de la cámara tenemos primero el diafragma y luego el corazón. Entonces, ¿qué pasa? Que está empujando. Al estar empujando este corazón, claro, está peleando contra dos fuerzas. Primero, contra la fuerza natural de expulsión de la sangre, porque este es el ventrículo izquierdo el que está aquí apoyado, y luego tiene que pelear también contra la presión que le está pegando el estómago. Aparte de esa sensación, produce una sensación de ahogo y se reproduce exactamente el tema del infarto. Por eso hay pacientes, o bien que van de urgencia y lo que tienen es gases, eso es buenísimo, o bien hay algún paciente, hay personas que a lo mejor después de cenar se han sentido como indispuestos, me voy a acostar un poco, y ese que debería haber ido al servicio de urgencias es el que a la noche hace un infarto de miocardio, que puede acabar bien o mal, depende de la urgencia con la que se le lleve, con la que se le evacúe a la UBI. En este sentido, vemos que las funciones del tubo digestivo, una de las funciones más importantes, es la de mantener la motilidad, de mantener el movimiento. Entonces, en este sentido, los fármacos reguladores de la motilidad intestinal, porque hay cientos, es la metoclopromida. Este fármaco lo que hace es aumentar la velocidad de eliminación. Sí, aumenta la velocidad de eliminación de, pues los productos gastrointestinales. Entonces, dentro de este fármaco, de los fármacos, digamos, procinéticos que aumentan la motilidad, se divide en dos partes. Unos, los que la aumentan a nivel del eje o de la zona esófago, estómago y duodeno, para que luego pase a la zona de... Y luego los que actúan a nivel de intestino delgado e intestino grueso. Concretamente la metoclopramida, metoclopramida, la leche, aumenta la eliminación intestinal a todos los niveles: esófago, estómago, duodeno, intestino delgado y grueso. Es claro que a ustedes ya no se les oculta que en principio este fármaco se utiliza, o usted lo utilizaría para un estreñido. Pero bueno, como estamos ahora mismo en el eje de arriba, en el esófago, estómago, duodeno, bueno, pues vamos a centrarnos aquí. Bueno, pues aquí tendríamos que utilizarlo en la hernia de hiato. ¿Qué hace? En la hernia de hiato aumenta la presión en el esófago, en el esfínter inferior, que es la hernia de esófago, que no lo hemos dicho. Bueno, pues en el anillo diafragmático, una parte del estómago se cuela en la parte de arriba. Entonces, este anillo sigue teniendo, porque puede tener una pequeña distensión, y entonces tenemos que parte del contenido gástrico pasa al esófago. Y entonces, la sintomatología, ¿qué es lo que siente el paciente con hernia de hiato? Que además es curioso que se hacen diagnósticos de hernia de hiato, sin embargo, y el paciente no lo sabe. Quiero decir, gente a lo mejor que nota esa cosa, esa sensación, esos síntomas, y o no han ido al médico porque además no le dan importancia, porque a lo mejor de toda la vida lo ha padecido su padre o algún amigo, o siempre, pues bueno, no sé, algún vecino. Y bueno, pues si usted lo que tiene es una hernia de hiato. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Cuando se acuestan, claro, si es un problema de líquidos, usted cuando come
come sólidos y come líquidos, porque, bueno, o bebe con agua, come con agua, o con vino, o con algún líquido, o zumos, o Coca-Cola, o lo que sea. Ya no les digo nada si toma muchos gases y tiene usted hernia de hiato. Lógicamente está usted aumentando la presión dentro del estómago y está usted haciendo que ese anillo esté más abierto. Pues bien, este fármaco, la metoclopramida, lo que hace es aumentar la presión a nivel del esfínter de abajo del esófago, el que está justo encima del estómago, para vaciar, para que vacíe, y aumenta también la velocidad de vaciado gástrico, en sincronía directa con el duodeno, para vaciar directamente al intestino delgado. Bien, vamos a quedarnos ahí nada más. Este fármaco, bueno, como forma de administración, se administra básicamente por vía oral o por vía intravenosa. Por la vía intravenosa tiene efectos rápidos, muy poco duraderos, pero muy buenos. Por vía oral, como claro, se tiene que mantener más tiempo, se mantiene porque tiene que hacer todo el circuito de alimentación. Y además tengan ustedes en cuenta que aunque estos fármacos también, porque tienen capacidad antivómito, o sea, ayudan. Y entonces estos fármacos, claro, en algún tipo de pacientes, como el paciente posquirúrgico, en el que, bueno, pues el paciente sale de una anestesia y, claro, la anestesia se produce a nivel general. Entonces, todo lo que es la motilidad gástrica, todo el sistema gástrico está abolido también, está anestesiado, está durmiendo. Y esa es la razón por la que en un posoperatorio nunca se le da a nadie nada, porque si no se le pararía aquello. Entonces, ¿qué pasa? Que en este tipo de enfermos sí, en los postquirúrgicos sí que va bien. ¿Por qué? Porque lo vamos a dar de una manera puntual, porque puesto que ya sabemos que normalmente en un postquirúrgico que no sea grave, que no sea muy... Bueno, pues pueden ser 24, 48 horas hasta que se le empieza a instaurar el famoso juguito de naranja. O un poquito de leche, bueno, dependiendo del tipo de operación que haya tenido. También se utiliza en los enfermos con jaqueca crónica, esos enfermos. ¿Por qué? Porque en las jaquecas, sobre todo en las jaquecas, esto ya es cosecha de la medicina natural. En las jaquecas de origen de vesícula, ¿por qué? Porque suelen ir acompañadas de náuseas que desencadenan vómitos. Entonces, como este fármaco es un antiemético, antivomitivo, pues bueno, ayuda. Si a la vez, como aumenta la rapidez de absorción del fármaco, pues ¿qué hace? Que le estamos dando un antimigrañoso, un antidolor de cabeza. Le damos paralelamente este fármaco, evitamos que tenga vómitos, puesto que, claro, usted imagínese que si usted le coloca a una persona un fármaco y tiene vómitos, ese vómito depende de qué zona, pero normalmente en este tipo de enfermos del estómago no pasa, con lo cual la absorción pierde un porcentaje por encima del 50%, con lo cual el fármaco que le estaban pretendiendo dar para su dolor de cabeza ya no tenía función, puesto que lo ha tirado. Pero bueno, esto como siempre tiene efectos secundarios y ya quiero solo relatárselos de pasada. Pero no porque se los relate de pasada los matizaré en el siguiente programa. Produce sedación y desasosiego. Claro, tengan ustedes en cuenta que ustedes tienen todo su tubo digestivo en marcha. Ha habido un aumento de la motilidad intestinal. Claro, ahí no hay forma de... Y la sedación se produce porque, como en el sistema digestivo también hay un sistema que no tiene nada